25 de noviembre no es una fecha muy grata si pensamos en lo que se trata de combatir, que es la violencia contra las mujeres, pero de alguna manera es un momento de reflexión que nos sirve justamente para poner en el tapete este tema y para hablar de lo que se propone desde Uruguay con respecto a los desafíos este año. Estamos recibiendo con muchísimo gusto a Valeria Cayano de la Intersocial Feminista. Gracias por estar aquí en esta mesa de Informe Capital. Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación y bueno, sí, estas fechas no son, desde el punto de vista de la conmemoración, no son fechas agradables, son fechas de reivindicación, de lucha, sobre todo cuando estamos tan lejos en Uruguay de poder erradicar la violencia hacia las mujeres, las niñas y las adolescentes. Bien, para hablar de un marco bien genérico, vamos a hablar de cifras de todo el mundo para luego enfocarnos en el caso de Uruguay. Vamos a esta presentación. El próximo domingo 25 de noviembre se conmemora un nuevo Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Este día apunta a desenmascarar una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas y persistentes de la actualidad, como es la violencia contra mujeres y niñas. Según datos de la ONU, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de un compañero sentimental. Solo la mitad de las mujeres casadas o que viven en pareja decide libremente sobre las relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos y su salud sexual. 750 millones de mujeres y niñas se casaron antes de cumplir 18 años, mientras que al menos 200 millones de ellas se han visto sometidas a la mutilación genital femenina. En Uruguay parece que estamos lejos de algunas de estas expresiones de violencia, pero en lo que va del año ya son más de 30 las muertes de mujeres a manos de sus compañeros y si bien se aprobó una ley integral de violencia basada en género, no se dieron los recursos para implementarla en su totalidad. Este año hay varias actividades en Montevideo, desde obras de teatro, seminarios y una gran movilización organizada por la Intersocial Feminista y Mujeres de Negro. En Informe Capital recibimos a Valeria Cayano, vocera de la Intersocial Feminista, colectivo que agrupa a más de 30 organizaciones, entre las que se cuentan Amnistía Internacional Uruguay, Asociación Civil El Paso, Cotidiano Mujer, el PIT-CNT, el área de género de varios sindicatos, Ovejas Negras, Mujeres de Negro y la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual. Valeria, este año la consigna dice, o por lo menos hay una especie de frase muy fuerte que dice: pinta el mundo de naranja, escúchame también, ¿no? Que tiene que ver con algunas de estas movidas. Me gustaría conocer qué hay por detrás de esa frase, pero en general, ¿cuáles son los acentos particulares de este año? Porque es algo que se hace anualmente y supongo que la agenda, si bien mantiene problemas de larga data y denuncias de larga data, también incorpora cosas nuevas. Sí, bueno, puntualmente para lo que es la movilización acá en Uruguay, desde el año 2017 estamos funcionando más de una treintena de organizaciones de Montevideo, pero también del interior del país, bien diversa, con diferentes planos de acción y de trabajo en temas vinculados con el empoderamiento y el desarrollo de condiciones de igualdad para las mujeres, pero también, bueno, para todos y para todas. Y bueno, en este 25 de noviembre, nosotras, junto a Mujeres de Negro, que es una organización que en los últimos años es quien convoca centralmente a las actividades del 25, nos hemos decidido organizar una convocatoria conjunta, un poco reflejando lo que pasó el año pasado, claro, en el marco del 14º encuentro de feministas latinoamericanas, que coincidió con estas fechas en Uruguay, y bueno, esta posibilidad de respetar la marcha en 2 columnas, en esto que tiene el feminismo a nivel internacional, que es reconocerse diverso, pero junto, y de alguna manera las causas de una se vuelven rápidamente las causas de todas. Entonces, en ese plano es que para este año decidimos una única movilización, lo único que la vamos a organizar desde 2 columnas, una columna que sale desde la Plaza Independencia, liderada por el colectivo Mujeres de Negro, que los primeros jueves de cada mes a las 17 horas hace su parada en la explanada de la Intendencia,
pero bueno, los 25 sale desde la Plaza Independencia. La gente de negro, La ¿no? gente de negro, los niños que quieran acompañar van de blanco. Y vamos a estar saliendo con una segunda columna, aquellas que decidimos marchar no en silencio o con otras manifestaciones, Con otros colores con otros también. colores, con otras voces y también con otros silencios diferentes. Vamos a estar saliendo a la misma hora, 18:30, desde la explanada de la universidad. Decimos, es una única movilización organizada en 2 columnas que cierra en un mismo punto, que es la Intendencia, en la explanada de la Intendencia, donde va a estar las mujeres tamborileras y candomberas agrupadas en La Melaza, en Afrogama, todo lo que son los colectivos de mujeres asociadas al candombe, que cada 25 de noviembre y cada 8 de marzo acompañan las movilizaciones de las mujeres feministas. Cuando pensamos en violencia contra la mujer, seguramente la mayoría de la gente asocie la violencia física, esta que Sí. En los últimos tiempos se evidencia cada vez más, por lo menos se denuncia más, en algunos casos con situaciones extremas, aparece el feminicidio, pero nos quedamos cortos si solo pensamos en esos fenómenos. El espectro de violencias es mucho más amplio. Sí, el espectro de violencias hacia las mujeres es bastante más amplio, ¿no? Ahí estamos solo cubriendo como el espacio, la violencia que sucede solamente en el espacio doméstico o en el seno de lo que son las relaciones familiares o más privadas, ¿no? El caso de los femicidios es el caso de violencia más extrema, porque bueno, se sustrae la vida a una mujer solo por el hecho de serla. En el caso de los femicidios también podemos diferenciar en lo que son los femicidios íntimos, que son aquellos que se dan en situaciones o en relaciones en donde hay una relación amorosa, de pareja, terminada o vigente, pero bueno, en sí la violencia que más notoriedad ha cobrado en los últimos años, que se ha hecho más evidente, ha sido la que se enuncia en el plano doméstico, que bueno, ahí es lo que apoyó, lo que favoreció la existencia de la ley, de la primera ley en el año 2002, en el año 95, cuando se tipifica el delito de violencia doméstica, 90 y pico por ahí, pero bueno, básicamente no es la única situación de violencia a la que nos enfrentamos las mujeres. Nos enfrentamos a fenómenos de violencia simbólica, a fenómenos de violencia mediática, a fenómenos de violencia más institucional, sexual. Nos enfrentamos a violencia física en el espacio de la calle, después está bueno, todo lo que tiene que ver con el acoso sexual callejero, aunque no pase como un plano físico, pero sí, o sea, las mujeres estamos sometidas a múltiples violencias que, bueno, responden a las bases sociales, por un lado, que tienen que ver con participar y vivir en una sociedad patriarcal, por un lado, y después también porque el fenómeno de la violencia y su reproducción social es una condición preexistente y existente en todos los espacios de la sociedad. Valeria, yo te quería preguntar, porque cuando estábamos recién en la presentación, y voy a repasar las cifras porque realmente impactan, ¿no? Estamos hablando de cifras que maneja Naciones Unidas, que solo, es decir, la mitad de las mujeres casadas actualmente que están vivas, ¿no? Decide libremente sobre tener relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos y su salud sexual. Si habrá violencia al interior de las parejas. 750 millones de mujeres y niñas se casaron antes de cumplir los 18 años. Una cosa que me parece increíble que se siga produciendo en estos momentos. Y al menos 200 millones de niñas y mujeres se han visto sometidas a la mutilación genital femenina. ¿Qué datos hay acá de números, de cómo afecta la violencia en este tipo de temas? Porque femicidios ya sabemos que, por lo menos declarados o contados, son un poco más de 30, ¿no? Este año. ¿Qué otros datos hay como estos, ¿no? que hagan carne de lo que están pasando muchas mujeres? Bueno, datos tenemos los últimos a nivel nacional, como más integrados, que analicen el tema de la violencia hacia las mujeres, o sea, la violencia basada en género hacia las mujeres, es la primera encuesta de prevalencia que se hizo y que es del año 2013.
hace pocas semanas, desde el Instituto Nacional de las Mujeres y desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, se hace como la presentación de la instalación del Observatorio de Violencia hacia las Mujeres basada en género. Que está incluido dentro de la ley. Está incluido dentro de la ley. Que bueno, ahí básicamente lo que hubo fue un anuncio de su instalación y una primera acción, que es que el año que viene se va a volver a hacer la medición de la encuesta de prevalencia. Entonces, bueno, los datos que tenemos son de hace algunos años. Después hay algunas estadísticas que se van renovando en función de algunos sistemas de registro parcial que hay del tema, ¿no? ¿Y cuáles son? Pero que responden, son pinceladas sobre el tema, ¿no? Ajá. Por un lado, tenemos que el año pasado hubo más de 44.000 denuncias a nivel del Ministerio del Interior, o sea, denuncias policiales, alertando sobre una situación de violencia basada en género hacia mujeres en el ámbito doméstico. Otros datos que tenemos es que, por ejemplo, 7 de cada 10 mujeres, que eso lo decía la encuesta en el 2013, ¿no?, de las mujeres uruguayas, hemos sufrido alguna situación o han sufrido alguna situación de violencia por su condición de género. Sabemos que el 20% de los niños, las niñas y los adolescentes en Uruguay viven en hogares en donde se dan situaciones de violencia basada en género. ¿Qué porcentaje dijiste? El 20%, 20%. de los niños, niñas y adolescentes. O sea, viven en esos hogares. Tenemos que, por ejemplo, en lo que fue el año pasado, 2017, 30 niños, niñas y adolescentes fueron asesinados por situaciones de violencia intrafamiliar en los últimos 4 años. Ese es un dato que está cerrado al año pasado, ¿no? No es del 2017, sino que se cerró en el 2017. Pero tenemos otros números que no siempre salen a la luz, y es que estamos hablando de que niñas menores de 14 años, o sea, niñas que están entre los 10 y los 14 años, tenemos 200 casos de embarazos forzados en Uruguay. ¿En qué periodo? Son los datos cerrados al año pasado. Ajá. ¿En 4 años? Sí, la prevalencia esa no la tengo, o sea, el rango que se midió no lo tengo. Pero estamos hablando de unos 200 casos de niñas, que sea en un año es un disparate, en 4 también. Claro. Estamos hablando de una realidad que a nivel de Uruguay ninguno ni ninguna de nosotras se imagina que son datos que presentamos y que las infancias en nuestro país se desarrollan en estas condiciones, ¿no? De esos 200 casos hay 123 que terminan siendo maternidades forzadas y 77 logran interrumpir ese embarazo. Cuando decís maternidades forzadas, ¿es por la edad? ¿Es porque se comprueba que es producto siempre es abuso, ¿no? Está claro, porque a esa edad las niñas no, son niñas. Son niñas, exactamente. Sí, no es sostenible el plan de ser madre. Exactamente. Porque aunque biológicamente podamos decir que ahí se pudo concretar la fecundación y que físicamente quizás hayan algunas condiciones, el asunto es si uno mira a la persona en todas sus dimensiones, no solo lo biológico, sino en lo psicosocial, estamos pensando, bueno, ¿cuál es el desarrollo, cuál es el proyecto de vida que estamos como sociedad proponiéndole a esa niña para el espacio en sus condiciones de desarrollo? ¿Y qué respuestas tiene el Estado cuando se constata un caso de ese tipo? ¿Cómo las evalúan ustedes? Bueno, ahí en relación a lo que tiene que ver con la red integral que propone la ley 19.580 que se aprobó en diciembre del año pasado, y bueno, y donde uno de sus capítulos es el establecimiento de una red de atención integral, ahí venimos con dificultades, ¿no? Estamos hablando de que bueno, en el país hay 19 servicios departamentales integrados por mujeres, más 17 servicios en localidades del interior, en segundas localidades, en el interior del país. En Montevideo además se agregan los servicios que dependen de la Intendencia, pero bueno, es una red de atención que
no tiene servicios de 24 horas, que tienen horarios acotados, que funcionan de lunes a viernes, que por lo general funcionan en el mismo horario en el que las mujeres que puedan estar expuestas a este tipo de situaciones también están trabajando. Entonces ahí hay como una dimensión a la hora de pensar en la amigabilidad de los servicios, que de alguna manera el sistema de respuesta no está siendo integral, no está siendo integrado, y donde, bueno, tenemos déficit, los alertábamos hace unos meses, desde la Intersocial en el mes de mayo, junio, cuando estaba por ingresar el proyecto de la rendición de cuentas al Parlamento, buscamos obtener algunas respuestas de cómo venía el mensaje presupuestal en el escenario de, bien, no vamos... O sea, nosotras no partimos de la base de recargar en un proceso de rendición de cuentas los números que responden a un presupuesto nacional, que es quinquenal, que obviamente se hace en el primer año de gobierno, pero bueno, el mensaje claro que tenía el Estado y el Poder Ejecutivo para dar en este año tenía que ver con, bueno, en el 2015 no había una ley que en realidad buscaba dar una respuesta integral al problema de la violencia hacia las mujeres basada en género. La obtuvimos en diciembre de 2017, era en el proceso de rendición de cuentas de 2018, en donde había que acompañar la sanción de la ley en el legislativo con un mensaje presupuestal desde el Ejecutivo que permitiera su implementación. Quiere decir que estamos a casi 11 meses de tener una nueva ley de violencia basada en género, pero que en el presupuesto de este año no se dio prácticamente recursos para alguna de las cuestiones que estaban creadas en la ley. Exacto. Por ejemplo, los juzgados especializados. Por ejemplo, no sé en qué quedó la creación del servicio de atención a las víctimas de violencia. ¿Cuáles son los principales aspectos? A ver, si bien la ley se vio como algo muy positivo. Indudablemente. No se dieron los recursos para que se concretaran algunas de las cosas que contiene la ley. ¿Cuáles son los debes más importantes, aparte de lo que le estabas recién comentando? Bueno, en el tema del acceso a la justicia por parte de las mujeres y sus familias, porque además en la mayoría de los casos no estamos hablando de la situación de solo la mujer, sino, bueno, todas las personas que están a cargo de ella, ¿no? Ahí el planteamiento de recursos o el mensaje presupuestal es bastante escaso, ¿no? ¿Cuánto de lo que era necesario? Bueno, nosotras lo que terminamos viendo que resultó en el proceso de rendición de cuentas es básicamente menos de un 10% de lo que el escenario de la implementación de la ley requería, ¿no? Entre, bueno, el mensaje presupuestal que construyó el Poder Judicial, el mensaje presupuestal que construyó Fiscalía, y las áreas las dependencias del Estado que tienen que dar respuesta, ya sea desde soluciones habitacionales, desde la seguridad de las mujeres, todo lo que es el sistema de tobilleras, de viviendas de seguridad, de centros de breve estadía. Y eso, en realidad, ahí calculábamos que se precisaban unos 30 millones de dólares para poder implementar la ley y básicamente se asignaron unos 2 millones 800. Menos de 3. Exacto. Claro. Ahora, no me quiero adelantar y mucho menos marcar una agenda que tiene cosas inmediatas este año y estas movilizaciones, pero el año que viene es electoral, el otro año asumirá un gobierno nuevo, no falta tanto para rediscutir presupuesto y entonces pienso si políticamente tienen pensado encarar una agenda que les permita contactarse con quienes hoy aspiran a estar en el gobierno en 2020. Sí, básicamente desde el colectivo de organizaciones que integran la Intersocial, en tanto movimiento feminista, la idea es poder trabajar en una agenda donde poder levantar los temas que nos atraviesan a las mujeres en términos de desigualdad y que no es solo la violencia doméstica o la violencia en el espacio intrafamiliar los temas que nos preocupan. Acá hay cuestiones que tienen que ver con la participación política, el acceso a la representación institucional, o sea, las mujeres estamos sometidas ya sea no solo por nuestra condición de mujer, acá también tenemos que mirar las múltiples interseccionalidades que se nos cruzan. No es lo mismo ser
ser una mujer negra o una mujer con discapacidad o una mujer pobre. Aquí estos otros cruces también operan y hacen que no podamos acceder en las mismas condiciones de igualdad de todos los ámbitos de la vida pública y de la vida política. Bien, Valeria, nos está quedando poco tiempo, pero por lo menos sin quemar lo que va a ser la proclama del domingo, ¿cuáles serían los 3 o 4 ejes que se van a plantear el 25 de noviembre? Bien, para este 25 de noviembre nosotras marcamos algunos ejes de reivindicación que tienen que ver con la responsabilidad del Estado como eje vertebral en poder dar respuesta a la violencia hacia las mujeres. Para nosotros es un tema de responsabilidad estatal y la propia ley 19.580 lo plantea en sus principios orientadores y directrices. Nosotras entendemos que eso es así y entonces estamos reclamando que el Estado se haga responsable de este tema seriamente, asignando recursos, pero también reestructurando a la interna todas las acciones que tiene que garantizar para que las mujeres tengamos una vida libre de violencia. Ahí puntualizamos básicamente, vamos a estar puntualizando en los espacios que tienen que ver con el acceso a los juzgados multimateria, en temas que tienen que ver con la violencia obstétrica, en temas que tienen que ver con la violencia o la posibilidad de ejercer el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, que fue otro marco normativo reciente, bastante interesante, pero que no es posible de ser efectivizado en el 100% del territorio nacional y para el 100% de las mujeres. Ahí hay dificultades en el acceso a la salud sexual y reproductiva en los colectivos de mujeres que tienen discapacidad, pero también en los colectivos de mujeres migrantes, un nuevo colectivo que se suma como a la agenda de las dificultades que estamos viendo hoy en la sociedad uruguaya. Después también nos preocupan y queremos marcar como la necesidad y la exigencia de poner fin a todas las manifestaciones de odio en relación a las compañeras y a las mujeres trans o a todas las personas que por su orientación sexual reciben manifestaciones violentas en la sociedad uruguaya. Y bueno, la preocupación como más regional y más como continental en relación a situaciones de violencia a las que se han visto compañeras, líderes comunitarias, indígenas, étnicas de distintos países del continente por su condición de ser mujer y de buscar empoderar a los colectivos que representan. Muchas gracias, Valeria, por esta visita a TV Ciudad. Muchas gracias a ustedes. Nosotros seguimos con el tercer bloque de Informe de Capital, viene deportes y más informaciones para compartir. Una pausa breve y estamos.